Carro de carreras LR01, Colombia. El ganador del Premio Nacional de Ingeniería 2022 fue otorgado al Grupo de Ingenieros de Escuerto PCAS por el proyecto Leal Race Cars, prototipo LR01, el primer vehículo de carreras de su tipo, diseñado y fabricado en Colombia. La marca fue creada por Omar Julián Leal, quien ha representado a Colombia durante más de 10 años en Europa, como piloto de automovilismo profesional en diferentes categorías, como la GP2, la World Series by Renault, el European Le Mans Series. El LR01, el cual empezó su diseño y fabricación a mediados del 2017 y su fase de prueba y desarrollo en pista hasta culminar el desarrollo en el año 2021. La primera fase del proyecto fue el diseño conceptual, donde se hicieron diferentes bocetos teniendo como base los vehículos que participan en las 24 horas de Le Mans, eso para delimitar el lenguaje de diseño y filosofía de ingeniería a seguir en el proyecto. De aquí salieron varios diseños preliminares del exterior del vehículo que se plasmaron en CAD. Posteriormente se pasaron los diseños a CFD, dinámica de fluidos computacional, y se eligió el más adecuado. Una vez determinado el exterior se procedió al diseño de los componentes interiores como el chasis, selección de motor y caja de cambios, además del diseño de geometría de suspensión. Para la fabricación de la carrocería se empezó con la construcción del modelo en madera, arcilla y poliuretano, que para alcanzar la geometría deseada requirieron de modelado manual y a través de estos modelos crear moldes permanentes en fibra de vidrio y así poder fabricar réplicas de los componentes de la carrocería en fibra de carbono. Una vez terminado el primer prototipo, inició la fase de pista donde se han puesto a prueba los componentes y analizado las diferentes fallas, encontrando las causas y rediseñando en el caso de ser necesario, para poder retornar a pista, teniendo así un proceso continuo de mejora y desarrollo. Si quieres conocer el primer carro colombiano deportivo, tenemos el video del Tayrona de 1969. Dejaremos el enlace para que puedas verlo más tarde. Suscríbete y comparte. Además, puesto que el vehículo se encuentra completamente en CAD y una de las mayores ayudas para los pilotos es el uso de simuladores, se creó una réplica del vehículo en Assetto Corsa, un programa de simulación de carreras, para el uso interno y de esta manera tener mayor tiempo en pista, poder probar cambios y setups para el vehículo además de mantener al piloto preparado, a un costo económico bajo. En su fase final, el LR01 cuenta con las siguientes características. Motor Ford EcoBoost 2.3. 376 caballos de fuerza. Transmisión secuencial de 6 velocidades. Carrocería en fibra de carbono. 5 metros de largo. 3 metros distancia entre ejes. Velocidad máxima cercana a los 300 km por hora. Competencias de duración. Sobre el tiempo de desarrollo del proyecto, Leal admitió que ha sido un proceso complicado debido a que fue un trabajo muy manual y, al principio, tuvieron que hacerlo con astillas. De esta forma, contó que el proceso ha involucrado fases como la construcción de la carrocería y luego el diseño por computador para facilitar la fabricación de otras partes. Sobre la velocidad que alcanza el automotor, Leal respondió que, con base en las pruebas realizadas en el autódromo de Tocancipá en una recta infinita, el carro llega a los 300 km por hora. El LR01 tiene una construcción convencional, un chasis tubular de cromoli similar al de algunos prototipos brasileños como AJR, Sigma y DTR. Además de garantizar una rigidez estructural adecuada, requisito básico para un buen rendimiento, el desarrollo también se centró en conceptos para garantizar un buen nivel de protección para los pilotos. El prototipo colombiano cuenta con 2 cajas de choque de carbono, la frontal integrada en el diseño del morro y la trasera ensamblada a la caja de cambios. Por esta razón, el morro se convirtió en una de las piezas más difíciles de fabricar, debido a la cantidad de capas de fibra de carbono necesarias para garantizar las características mecánicas adecuadas. A primera vista, el LR01 podría incluso confundirse con un LMP2. Esto no es casualidad, ya que aunque se construyó como un fórmula libre, Leal Race Cars utilizó la distancia entre ejes y el circuito delantero barra diagonal trasero del LMP2 como puntos de partida. En la parte delantera del coche, se pueden ver las entradas de aire para los frenos, cerca del cono frontal. Además, se pueden ver 2 canards muy grandes y un generador de vórtices en la zona del faux plate, similar a los utilizados en los coches de F1 y en el prototipo brasileño de TR01. Sobre el techo se puede ver la toma de aire del motor. Sobre las ruedas delanteras se encuentran las habituales aberturas para los pasos de rueda y la alimentación de los radiadores montados lateralmente. Los retrovisores están montados en soportes esculpidos que dirigen un poco más de aire al alerón.
En la edición de las 6 horas de Bogotá 2025, celebrada el 6 de diciembre, el prototipo LR01 de la escudería Leal Race Cars logró un resultado destacado en su debut competitivo. El equipo consiguió la tercera posición en la clasificación general. El vehículo fue conducido por los pilotos Felipe Gil, Fabián Buenaventura y Sebastián Blanco, bajo la dirección de Omar Julián Leal. Fue la primera vez que este prototipo colombiano de alta competición, galardonado previamente por su ingeniería, se enfrentó a la exigente prueba de resistencia en el Autódromo de Tocancipá. La victoria general fue para Tomás Estewer y David Méndez en su prototipo. Tras el éxito del LR01, el equipo Leal Race Cars también ha estado trabajando en la evolución del modelo, el LR02, enfocado en competencias regionales. El precio del LR01 podría rondar $200.000 aproximadamente. Gracias por ver el video, suscríbete y comparte, hasta la próxima.